Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si todos hemos tenido alguna experiencia religiosa de encuentro con Jesús. ¿Y a qué me refiero? Hay momentos en nuestra vida que tenemos esa experiencia de sentir la presencia de Dios en nuestra vida, que es un regalo, son bendiciones. Por ejemplo, yo me ponía a pensar esta mañana y decía: ¿cuál fue ese momento que me movió mi corazón y me llenó de gozo y de alegría? Recuerdo cuando era niño y me estaba preparando para recibir la primera comunión. Ese día fue un día tan especial, un día tan inolvidable, que sentí un gozo, una alegría, algo que no podía explicar. Recibir a Jesús. Y después me puse a mirar otros momentos en mi vida y me di cuenta que cuando viví retiros espirituales, había momentos que ya no quería dejar ese sitio. No sé si ustedes han experimentado lo mismo cuando han ido a un retiro, que encuentran una paz tan profunda, una alegría, un gozo, y que se te olvida todo, y que uno se quiere quedar más bien en ese estado de vida, en ese momento que dices: yo ya no quiero regresar a casa, me encuentro feliz, me encuentro en paz. Yo creo que esta es la experiencia un poquito que tienen los discípulos de Jesús. Hoy nos habla que Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos al monte. Vemos la figura del monte que representa en las escrituras el monte, el ir a la montaña. Recuérdate, Moisés fue a la montaña, Elías fue a la montaña. ¿Y a qué iban a la montaña?
La montaña es el lugar del encuentro con Dios. Es el lugar que yo voy a escuchar a Dios. Es allí donde Dios les da dirección a ellos y les muestra el camino, les muestra su voluntad. Hoy Jesús toma a sus discípulos, a 3 de ellos, y los invita a hacer esta experiencia, una experiencia también de Dios. Es como un retiro espiritual, un encuentro espiritual. Es un momento tan particular, especial, que Dios regala de experimentar su presencia viva. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que Jesús se muestra a ellos, se presenta a ellos como es. Dice que vieron una blancura tan grande que no lo puede lograr nada en la tierra. Después se aparecieron 2 figuras que son importantes en el Antiguo Testamento. Tenemos la figura de Elías y tenemos la figura de Moisés. ¿Quién representa a Elías? ¿Quién es el profeta de Dios? Elías es aquel que va a representar a todos los profetas. ¿Quién es el profeta? Muchas veces les he comentado, el profeta tenía la misión de anunciar la palabra de Dios, la misión de ir y llevar el mensaje de Dios a la gente, al pueblo. Y también tenía otra misión, que era el de denunciar el mal, denunciar la maldad que hay en el mundo, lo que va en contra de Dios. El profeta pues era respetado también en el pueblo. Hay algunos que se hacían pasar de profeta, los falsos profetas, que usurpaban, robaban el nombre de Dios. Dios me mandó a mí. Como hoy en día hay falsos profetas, hay gente que se jacta que Dios le habla, que Dios le dice, que Dios le dirige, pero tener cuidado. No, pues Elías es aquel que representa el verdadero profeta, aquel que tiene ese contacto especial con Dios. Recuerdan que fue a la montaña y él esperaba ver a Dios, que le hablara en el trueno, en el estruendor, en el ruido, no sé, algo imponente. Y no fue así. Dios se presentó una brisa suave en el que le habla, lo dirige. Y yo creo que esa es la paz espiritual. Es la paz espiritual que nosotros sentimos cuando estamos en ese contacto con Dios. Puede ser un retiro espiritual, puede ser en una oración profunda, estando ante el Santísimo sin decir nada. Dios se manifiesta, Dios te habla, Dios nos habla. Puede hablarnos también a través de acontecimientos en nuestra vida que nos transforma y nos cambia, como lo hemos visto en la vida de muchos santos, ¿sí? Como tienen esa experiencia religiosa y transforma totalmente su vida. Tenemos por otro lado a Moisés. ¿Y quién es Moisés? Aquel que representa la ley. La ley. Recuérdense que el pueblo de Israel, cuando salió libre de estar esclavo por muchos años, no saben el rumbo, no saben la dirección, y Dios les manda un líder también espiritual que los dirija por el camino que lleva a la verdadera libertad. El pueblo se equivoca cuando no quiere escuchar, no quiere entender el camino de este líder, que precisamente Dios le regala esas leyes, los 10 mandamientos. Toma, es un camino para llevarte a la felicidad, para no errar. Yo creo que si todos los países en el mundo siguiéramos esos 10 mandamientos, no necesitaríamos constituciones y tantos libros peleándose el uno al otro con una coma de la ley. Aquí yo creo que es tan sencillo, pero tan claro y tan esencial en la vida del ser humano, que si lo seguimos nos lleva a la verdadera libertad, a la verdadera felicidad que Dios quiere. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, el mandamiento del amor, que allí se basa todo. Quien ama pues no va a robar, quien ama no va a matar, quien ama no va a difamar, no va a mentir, quien ama
pues va a respetar a sus padres. Quien ama no va a buscar los bienes de las otras personas. Hay una armonía tan hermosa, tan bella. Bueno, esta experiencia de estos dos personajes del Antiguo Testamento, muy importante, que Jesús le presenta también a los discípulos. Esta experiencia religiosa, esta experiencia espiritual, esta experiencia que les marca su vida. Y hay algo que concluye en esta experiencia: el escuchar una voz del cielo, una voz que confirma quién es Jesús. Este es mi Hijo amado, este es en el que he puesto yo toda mi complacencia. Este es pues el culmen pues de que viene a traernos la paz en el mundo. Nos va a enseñar el camino de la felicidad, del camino de la libertad, del camino de la verdad. Este es mi Hijo amado, aquel al que tenemos que escuchar. ¿Qué dice esa voz? Escúchenlo, escúchenlo. ¿A quién tenemos que escuchar? La voz de Dios, siempre. Adán y Eva, el pecado que cometieron fue por no escuchar. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, vamos a escuchar otras voces que nos van a distorsionar el mensaje que lleva a la vida, el mensaje que lleva a la fraternidad, el mensaje que lleva al amor del ser humano. Pues hoy, en esta fiesta de la transfiguración, pues yo los invito a tener nuestros oídos atentos, siempre a escuchar una palabra que transforma los corazones, que va a transformar nuestras vidas. Hoy vamos a decirle al Señor: gracias por esta experiencia que tuvieron tus discípulos. Que la tentación, ¿cuál es? Quedarme en ese momento, en esa experiencia, y decir: aquí me quedo, ya no quiero ir con los demás, ya no quiero ir a mi realidad. Pero aquí Jesús les dice: vayamos nuevamente, guárdate esa experiencia cuando llegue el momento de compartirla con las demás personas. Va a llegar ese momento en que tú vas a compartir, pues, qué significa para ti ese encuentro con el Señor, ese encuentro con Él que lo transforma y lo cambia totalmente todo. Los discípulos no entendían, Pedro, Juan y Santiago, qué están pasando. Esa es la experiencia que a veces tenemos con Dios. A veces no lo entendemos, simplemente hay que vivirlo. Es como el amor, a veces no entendemos totalmente, pero lo experimentamos. Es vivir esa experiencia con el amado, con Jesús, que también les recuerda algo, que dice: pues les voy a recordar algo que va a pasar, ¿sí? Pues que va a morir, pero también voy a resucitar de entre los muertos. Que Jesús vence la muerte, que Jesús vence aquello que el ser humano tiene miedo, aquello que el ser humano pues no quiere vivirlo a veces en su caminar diario. Pero aquí es esto que los discípulos no entendían: ¿qué significa resucitar de entre los muertos? Pues esta es nuestra fe. Creemos en la resurrección de los muertos, que la muerte no tiene la última palabra, que nosotros somos pasajeros también aquí en nuestra vida, y tenemos que recordar esto, recordarnos que estamos llamados a vivir esa transfiguración que tiene Jesús. Miren, ¿sí? No hay nada más hermoso, más bello que mirarlo, que contemplarlo y conectar con el dador de la vida, aquel que nos crió, aquel que sabe quiénes somos, aquel que nos ilumina, aquel que nos abre todo el entendimiento, aquel que quita todo lo malo, purifica todo ese pecado que es lo que destruye al ser humano, lo que quita la paz al ser humano, lo que quita la armonía. Ese Dios que viene a purificar todo, hasta la misma muerte, derrotarla y destruirla con su misma resurrección. Pues que hoy esta fiesta nos sirva a nosotros para renovar nuestra fe y decirle: gracias, Señor, por mostrarte
en esta experiencia de vida a tus discípulos, que fueron los que nos han enseñado y transmitido el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por tu presencia en la Eucaristía, porque aquí también es ese momento en que tú te transfiguras en medio de nosotros como el pan de vida y vienes a darnos vida. Que nosotros podamos tener esa experiencia del Dios vivo que nos ama y que siempre nos acompaña en la vida. Así sea. Amén. Amén.